Viajamos hasta Vinces y vamos a descubrir cómo la vida de este lugar cambió por el cacao y por qué se lo conoce como París chiquito. Vinces es un cantón de la provincia de Los Ríos y guarda uno de los capítulos más importantes de la historia del Ecuador, el boom cacaotero. Era 1880 y el nombre del Ecuador empezaba a escucharse con fuerza en Europa. La razón, la calidad de su cacao. Era el inicio de una época dorada. Vinces tiene en sus edificaciones los recuerdos de una época de bonanza, elegancia y crecimiento. Este era el Palacio Municipal de Vinces. Se inauguró en 1909 y su arquitectura refleja el lujo de la época. Y es que este edificio solo nos dice algo: riqueza. La productividad de estas tierras y la facilidad que brindaba el río Vinces para transportar el cacao hizo que las exportaciones crecieran de modo tal que la vida de los hacendados cambió radicalmente. Se convirtieron en verdaderos magnates y se los denominó los Gran Cacao. En esa época los hacendados se iban a vivir a Francia. Aquí dejaban sus administradores y ellos pasaban 6 meses aquí, 6 meses en Francia, en Inglaterra, en alguna parte de Europa se iban ellos. Y como nos cuenta doña Mina, cuando los hacendados ecuatorianos regresaban de Europa, no venían solos. Traían la última moda, por eso es que Vinces estaba al día en la moda de Francia. Las mujeres se vestían de largo, todas con sombrero, los zapatos de taco. Venían de varias partes del Ecuador a copiar las modas a Vinces. Vinces era como decir el líder en lo que es modelo de ropa para todo el Ecuador en esa época. Y es que París no solo se hacía presente en la ropa. Los Gran Cacao construyeron sus casas de hacienda sin escatimar recursos. Eran edificaciones imponentes, siempre a la orilla del río, y muy caprichosas, tal y como se las veía en Europa. Esta es una casa original de la época dorada del cacao y muestra la estructura típica de una casa de hacienda. En la planta baja estaban las bodegas y subiendo estas escaleras se llegaba al salón principal y a los dormitorios. Las haciendas eran preciosas, elegantísimas, la sala inmensa. Todos sus cuadros eran traídos de allá de grandes pintores. Las vajillas venían de allá. Hay gente que las conserva todavía. Los muebles los traían de allá todos. Y todas esas cosas eran de cristal, de roca. Esta población tenía las casas más lindas del litoral ecuatoriano, existían aquí. Las casas de hacienda también eran casas muy bonitas, con estilo, con influencia europea particularmente. Don Manuel nos explica cómo Vinces creció gracias a la denominada Pepa de Oro. Vinces tuvo malecón y muelles cuando otros cantones de la República del Ecuador no tenían. Se hicieron no por aporte del Estado, sino por aporte privado. Es decir, habían aporte de propietarios de haciendas que aportaban para que se construyera, por ejemplo, el Palacio Municipal. Así se formó entonces París chiquito, y en cuyo honor desde hace pocos años se levanta esta réplica de la famosa Torre Eiffel. Y es que los habitantes de Vinces en la época dorada del cacao veían a París como su segunda patria. Y no solamente eso, sino terminología francesa. También era común escuchar en las esquinas que hablaban en francés aquí. Pero esta vida de confort y placeres terminó. En 1920, 2 plagas acabaron con todo. Las plantaciones de cacao se contagiaron con 2 enfermedades, que fue la monilla y la escoba de bruja. Pues cayó totalmente la economía, y no solamente de ellos, sino del país mismo, porque dependían directamente de la exportación cacautera. Y aunque el boom del cacao concluyó de manera trágica, hay quienes siguen cultivándolo y exportándolo hasta hoy. Estos cacaoteros de ahora son los guardianes de nuestro patrimonio y aplican quizás la más simple de las recetas. Todo el trabajo que se hace a mano, con machete. No se usa ningún químico, nada. Pero el cacao de Vinces es el mejor cacao del mundo. No lo digo yo, me lo han dicho los chocolateros en Suiza. Ustedes hacen chocolate desde
cacao, qué rico chocolate. Se tosta, se muele, queda un chocolate riquísimo. Y así nos despedimos de Vinces, de su gente, de su mágico pasado y de su pujante futuro. Nos despedimos de una parte de la historia del cacao fino de aroma.